Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Defensor de los pobres, todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Señor, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu, para que realicemos siempre en nuestra vida tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquila. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera. Y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de tus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse, generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, sino nos pagan según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero la vida, vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma vara que mides serás medido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio Jesús ya pone de manifiesto las conductas que tendremos que asumir los que lloramos, los que
no tenemos consuelo, los que tenemos hambre y sed de justicia, los perseguidos a causa de Jesús. Y por eso ya nos da las actitudes que nos ayudarán a superar la prueba y permanecer unidos a Él por el amor. Amen a sus enemigos. Ama al que no te ama. No quiere decir que lo justifiques, quiere decir que lo corrijas, que le enseñes. Quiere decir que pidas por él. Amar al enemigo es desearle el bien. No significa que uno se deje tratar como si fuera una cosa, porque eso no lo quiere Dios. Ya en la semana hablamos de tomar la cruz. La cruz no es que tú no te quieras, te desprecies y te traten como un hilacho, te golpeen, te maltraten financieramente, te maltraten físicamente en los falsos matrimonios que existen. Y decían, es que es tu cruz, eso es una mentira de gente cruel. Porque Dios no nos mandó a hacernos daño. Trata al otro como quieras que te traten a ti, es la máxima cristiana. Por eso, ¿por qué te quedaste con él? Porque quería que mis hijos tuvieran un padre. Pues con ese padre estás creando delincuentes, estás creando prostitutas, estás creando vicios, gente promiscua, homosexuales, lesbianas, sicarios, borrachos. ¿Por qué? Porque el principio de el amor que nos está explicando Jesús está precisamente en lo que dice, porque Dios ama a los buenos y a los malos. Esa es la primicia, el amor gratuito que Dios te tiene a ti siendo bueno, siendo malo. A ti te ama. Y por eso te dice que ames al enemigo. No que tengas que ser tú víctima del victimario. Entonces, no hay que tratar mal al otro porque eso es actuar en contra de Dios. El odio es lo contrario al amor. El amor y el odio son pasiones neutras, son lo que nos mueve o nos detiene en la vida. Y como dice San Agustín, que en la tierra hay dos ciudadanos, unos que construyen la ciudad terrestre y una la ciudad celeste, los dos tienen en común el amor. Los que construyen la ciudad terrestre se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Y los que amamos a Dios sobre todas las cosas hasta perdernos a nosotros mismos. Por lo tanto, el que ama a Dios odia todo lo que no es Dios. El que odia a Dios ama todo lo que no es Dios. Violencia, fraudes, adulterios, fornicaciones, brujerías, idolatría. Todo eso es de un mundo, queridos hermanos, llenos de odio. Es más, el odio se inyecta desde que tú eres un niño y te empiezan a decir imbécil, inútil, bueno para nada, y tú te lo vas creyendo. El odio se inyecta cada vez que tú descubres la hipocresía de tu casa, o un padre que engaña a tu madre, o una madre que engaña a tu padre. Ese veneno del odio ya empieza a hacer su labor, su ponzoña se va extendiendo en tu corazón, en donde tú te ves como un bueno para nada, un inútil, alguien que no sirve para nada. Entonces, la persona yo le decía, ¿por qué seguiste con él? Si te rompió la cabeza, si te pusieron puntadas en la cabeza, si venías con la cara moreteada, si venías toda golpeada, si te aventaba de las escaleras y tú decías que te caías. Y esa era la respuesta, es que no quería que mis hijos crecieran sin un padre. Eso no es amar al hijo. ¿Cómo los expones a la brutalidad, a la violencia intrafamiliar, no?
Eso es ser cobarde. Eso es maltratarte a ti, eso es no quererte tú. Y por eso se van encadenando todos aquellos que odian a Dios hasta el desprecio, los que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Y entonces los hijos van siendo violentos, van siendo celosos, van haciendo gandallas, van haciendo codos, porque son igual a quien les hizo el daño, sus enemigos. Por eso Jesucristo nos está hablando de la corrección. Eso es amar. Y el ejercicio más grande del amor es perdonar. Entonces, en la historia de esta persona que atendí, que tenía ideas suicidas, que se quería aventar al metro, que fue muchos años alcohólico, drogadicto, que andaba en las pandillas. ¿Por qué? Porque se odiaba. Pues si desde niño dicen que soy un inútil y un imbécil, pues eso soy. ¿Qué voy a hacer de mi vida si soy un bueno para nada? Me da miedo hacer las cosas. Me da miedo que me dé el golpe si me equivoco. Me da miedo que me insulte si lo hago mal. Entonces no lo hago. Y entonces crecen con ese temor. Esa es la deformación de la imagen de Dios por el pecado de la violencia de quien te odia. Por eso el odio es un veneno que emponzoña el alma y que te lleva a destruirte y te lleva a destruir a los demás. Entonces, amar al enemigo es decir, mira, tú eres una mala persona, tú estás enfermo, tú te amas a ti mismo y odias a Dios y todo lo que Dios es. Tú quieres arreglar todo a golpes y tú quieres arreglar todo en pleitos y tú quieres arreglar todo con insultos. Yo no quiero eso para mis hijos, ni para mí. Porque el amor es hacer el bien y tú no me haces bien. Y te has convertido en mi enemigo. Y te lo digo para que te corrijas. Y te lo digo porque te quiero y no quiero que te pierdas. Pero yo no aguanto más porque en medio de tú y yo están ellos, mis hijos, y no quiero que sean como tú. Eso es amar al enemigo, separarte de él, dejar que ellos ya no sigan viendo la violencia en la que tú vas creciendo como niño, porque después tú lo vas a hacer. Si el papá le pega a la mamá, el hermano le pega a la hermanita. Y luego el odio va haciéndose más, te va dando más habilidades para echar a pelear a los demás, ¿no? Como este joven que se quería suicidar y estaba en esa vida, ¿no? Entonces, como veía que su papá llegaba de buenas o de malas, siempre le daba una golpiza a la esposa, ¿no? Y entonces la esposa no tenía con quién desquitarse sino con sus 6 hijos. Por cualquier cosa les pegaba, ¿no? Claro, lavar, planchar, hacerle comer, llevarlos a la escuela, traerlos, pues es desesperante. Y luego sin el apoyo de quien te debe apoyar. Y este niñito tenía 10 años y se dio cuenta que le tenía miedo al papá. Y entonces empezó a portar mal y empezó, pues claro, ¿cómo vas a defenderte con uno más grandote que tú? Entonces haces berrinches, eres eso que dicen que son hiperactivos, ¿no? Eso es fruto de la violencia que están viviendo. Es una inquietud, es estar nerviosos porque no sabes de qué humor vas a encontrar a quien te debe de cuidar, a quien te debe de defender, a quien te debe de querer, a quien te debe de llenar de ternura, a quien te debe de dar lo que necesitas para crecer sano y de manera armoniosa. No es cuestión de medicinas, es cuestión de amor. Luego, si es fruto del amor, pues trátalo como fruto del amor. No lo pisoteas como si fuera basura, ¿no? Y el niño se dio cuenta, tenía 10 años. Y entonces se portó mal y le iba a dar. Si me pega, le digo a mi papá. Jamás le volvió a llamar la atención y desde ahí se empezó a perder ese chamaco. Porque ya la controlaba, ya la manipulaba.
Así de listos son los niños. Hay mucha violencia que nosotros ya la hemos naturalizado, ya la damos por hecho. Pero Dios no quiere que vivamos como animales. Dios no quiere que nos tratemos así. Por eso murió por nosotros en la cruz. Así es que la cruz no es hacerse tonto, ni dejarse, queridos hermanos, humillar, denigrar, vejar. Porque en esas relaciones no hay amor, sino es una relación de poder a ver quién puede más, ¿no? Porque el otro está complejado y se siente hombre pisoteándote. Y llega a tal el control del abuso que te hace creer que tienes tú la culpa de que te dé una cachetada, que tú tienes la culpa de que te maltrate, porque eres inútil, porque no sirves para nada, porque no sabes cocinar, porque no sabes planchar. Y entonces le digo, ¿y por qué permite usted eso? Es que yo tengo la culpa. ¿Por qué? Es que no le planché la rayita bien del pantalón. Pues que lo manda a la tintorería. ¿Y eso merece un golpe? Y luego, ¿por qué viene así otra vez? Pues es que le di la sopa de tibia. Y es que no pudo pararse a calentar. ¿Eso merece un golpe? Entonces lo que tiene ese hombre es un odio por lo que él vivió. Y ese odio se lo va pasando al otro y al otro, al hijo, al nieto. Y así vivimos en un mundo lleno de odio. ¿Tú crees que los borrachos y los drogadictos son porque les gusta? Como una vez un drogadicto ahí andaba, que me conocía y todo eso, y me abraza y le digo, ¿qué, eres feliz? ¿Qué, no me ve? Pues yo te veo como un rastrojo, ¿no? El rastrojo es lo que queda después de una cosecha, ¿no? La hierba ahí aplastada y tirada. O sea, tú eres feliz alienándote, fugándote de tu realidad. No, más bien estás anestesiado para no reconocer que te odias porque no te enseñaron a amarte, a respetarte. Y lo único que haces es ahogar tus penas en el alcohol, en la droga o en el sexo. Eso es odiarse. Padre, ¿qué hago para que mi hijo no tome? Pues pregúntale por qué se odia. Porque el que se destruye es porque no se quiere, se odia. ¿Y quién se odia? Quien cree que se portó mal, quien cree que es basura, quien cree que no tiene ningún valor. Por eso Jesucristo nos vino a liberar de esas mentiras del diablo. Jesús no muere por basura. Jesús no muere por alguien que no vale. Jesús murió por ti. Por eso el principio es: Dios ama a los buenos y a los malos. Pero los malos con la esperanza de que ellos se arrepientan, como Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso Dios nos perdona, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos, porque no nos conocemos, no sabemos quiénes somos. Entonces este pobre joven tuvo que batallar con ese desprecio, fue creciendo en medio de la humillación. Ese hombre ganaba dinero y tenía muchos amigos, y era jueves, viernes, sábado y domingo de comilonas y borracheras, y él ponía todo. Y entonces venían 40, 30, 50 a comer y a tomar, y a los hijos les decía, tú hasta el final, ustedes hasta el final comen. No les dejaban más que migajas. Y ya cuando estaban ahí borrachos, ahí engañando uno con otro y todos torpes, ya iban los pobres a recoger lo que el otro no se quiso comer. Eso es odio. Entonces todos esos que se juntan es porque odian la vida, odian su ser, odian su familia, odian su clase social, odian su condición, y por eso se quieren destruir. Una vez se encontró entonces este joven que andando borrachos bailaban, llevaban mariachis, marimba, cantaban, se abrazaban, y eso es felicidad. Decía, yo lloro porque no tengo que comer, yo lloro porque me patean, yo lloro porque me dicen insultos,
Pero yo los veo tan alegres, albureándose, contándose chistes, cantando canciones. Y entonces empezó a tomar. Un día se levanta y están todos borrachos ahí tirados y dejan a medio de tomar lo que ya no pudieron porque se hartaban, ¿no? Y empezó a las sobras a tomárselas y tenía 11 años. Desde entonces empezó a ser un alcohólico. Pero eso es el odio. Y esa es la cobardía de no saber quién eres, para qué estás aquí, por qué estás aquí. Por eso Jesús dice, ama a tu enemigo. ¿Cómo? Como lo hace Dios. Porque Dios ama gratuitamente a los buenos y a los malos, con la esperanza de que los malos reaccionen y pidan perdón. Pero siguió así, toda su vida fue así, hasta los 18 años fue así, a los 20 años fue así. Es el desamor. Entonces, en las esquinas encuentras una bolita de jóvenes drogándose y tomando. ¿Por qué? Porque los odian y porque se odian. Y entonces se van a alcoholizar para resistir esta vida tan difícil, tan adversa, tan hostil. Y vivimos así. Ese es el odio. Y eso es odiar a Dios. Luego le dan culto al diablo en la muerte. Aman al diablo en la santería, en la brujería, en la idolatría. Aman al diablo, se acuestan con el diablo, fornican con el diablo, platican con el diablo, con el espiritismo, con constelaciones, con reiki, con todas esas tonterías que te van a sanar. ¿De qué te van a sanar? Es que tienes un daño. El daño es que no te quieres, el daño es que no te consideras lo que eres, imagen y semejanza de Dios. El daño está en que tú crees que eres una basura y que no vales nada. El daño está en que tú dejaste que te trataran así. Y claro, como odias al que te hizo daño, también te odias a ti, odias al que no te defendió y odias a Dios porque dices, si Dios es todopoderoso, ¿por qué lo permitió? Y te enojas con Dios, como si Dios fuera el que te ofende o el que te agrede. A Dios nos da la libertad y cada quien la usa como mejor le parezca, pero va a responder de eso. Y entonces este joven, ya cuando era joven, se empieza a juntar con los amigotes de su padre y una vez estaba borracha la vecina, que tú la veías así en su juicio como una santa, una beata, ¿no? No abría la boca, una señora que parecía paciente, mansa, tranquila, ¿no? Amable, ¿no? Pero borracha, era una devorahombres, ¿no? Y entonces el muchacho se pone a bailar con ella y la otra se pone acá muy cachondona y ahí lo empieza a besar y luego él a ella y luego esta reacciona y dice, no, a ti no, yo quiero con tu papá. Y así supo que su papá era un desgraciado mujeriego, aparte de todo lo que era, golpeador, mentiroso, informal. Y fíjense, se va creando una visión de la vida en donde todo es pura hipocresía. Aparentan ser una cosa y son otra. Eso es odio. ¿Y qué queda de este joven? ¿A quién va a recurrir si todos son iguales? Y si no conoces a Dios, pues acabas por convencerte la mentira que te metieron desde chico, como una espina clavada en tu corazón. Entonces, si Dios hubiera querido que nosotros nos destruyéramos, no nos hubiera dado manos para acariciar, ni boca para besar, nos hubiera puesto martillos en las manos y cuchillos en la lengua para lacerarte, para molerte. Cuando los niños, en las presentaciones de 3 años, le digo, pídele perdón a tu hijo si le has hecho algo. Yo sé que le has golpeado, yo sé que lo has maltratado, yo he visto que lo agarras a patadas como si fuera de tu tamaño. Pídele perdón.
perdóname mi hijo, pero ya sabes que es por tu bien. O sea, señora, le está llenando de odio su corazón y cuando él crezca le va a pegar a usted, porque eso es lo que usted le está enseñando. Otro lleva una mamá al hijo y al papá, ¿no? Oiga, padre, regaña a este joven, tenía como 14 años. ¿Por qué? Porque le pegó a su papá, le faltó el respeto a su papá. Bueno, ¿y cómo lo ha tratado el papá? ¿Te ha pegado? Sí. ¿Te ha insultado? Sí. ¿Desde qué edad? Desde que me acuerdo. ¿Qué quiere, señora? ¿Se está defendiendo? No siembra lo que siembras, vas a cosechar. ¿Cómo quiere que lo respete si él no lo ha respetado? Claro, ahora como está viejo y ya no puede pisotearlo como lo hacía cuando tenía 30 años o 40 años, ahora sí ya llora y dice, no, mi hijo me faltó el respeto. Pues si tú toda la vida se lo has faltado, ¿y qué quieres que yo haga? Eso es un problema entre tú y él. Pídale perdón tú a él por haberle emponzoñado su corazón. ¿Por qué no le dices que lo odias y punto? Y él ya hace de su vida lo que quiere, pero ya sin estar buscando tu afecto o estar buscando tu aceptación. Dilo claro. Pero no seas un mentiroso y no seas un hipócrita. Dios te dio para cuidarlo. Dios confió en ti, Dios creyó en ti. Trátalo como Dios nos trata. Y entonces, pues claro, se enojan porque uno no piensa como ellos. ¿Y por qué debería yo pensar como ellos? Por los frutos los conocerán, dice Jesús. Por los frutos los conocerán. No hay árbol malo que dé fruto bueno, ni árbol bueno que dé fruto malo. Sí nos podemos enojar, podemos tener exabruptos, sí. Pero no todo el tiempo, no todos los días, no todas las horas del día. Eso ya es odiar. Y entonces tú vas contaminándolo todo. Y he atendido a miles de personas y a cientos de mujeres maltratadas y abusadas sexualmente desde niñas, ¿no? Y siempre está esa idea de que son basura, de que son malas, de que merecen un castigo. Y por eso se juntan con el que les pueda pegar más, quien los pueda despreciar más, porque no valen nada y como son malas tengo que pagar, porque soy malo. ¿Cuántos años tenías? 6 años. ¿Cuántos años tenías? 10 años. ¿Cómo vas a ser mala? El malo fue el infeliz que te violó, ¿no? Tú fuiste víctima. Ellos te debieron de cuidar, de proteger, no de usarte. Entonces amar al enemigo es pedir por ellos, es corregirlos, pero claro que no alejarte de ellos, alejarte de los malvados. Y ya les digo, de esa idea de que no quería que mis hijos crecieran sin padre, pues para padre como ese, pues mejor solos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a repetir el patrón, Usted que tomó, usted que fue pandillero, usted que fue drogadicto, dígame cómo le hago para que mi hijo ya no ande en eso. Pues quiérelo, pídele perdón si tú no lo defendiste cuando lo golpeaban, pídele perdón las veces que lo dejaste sin comer, pídele perdón las veces que lo dejaste encerrado y te fuiste a bailar como si fueras soltera. Por ahí empieza. Y entonces este joven, después de mucho andar vagando y andar ahí, y que se mete a estudiar metafísica, el sentido de la vida, que el curso de curaciones de Connie Méndez, que el enagrama, que todas esas cosas que estaban de moda, todo de autoayuda, porque dice que así va a sanar, ¿no? Constelaciones dice que así sanas, ¿no? Pero eso es mentira, eso es odiar a Dios. Ahora, si tú vas con los que odian a Dios, no vas a obtener bendición. Entonces, en un caso la jovencita
el señor se enamora de su hija desde niña, empieza a abusarla desde los 7 años, ya cuando tiene 16 años empieza a tener novio y se pone celoso el padre, la mamá haciéndose tonta, porque así son, convenencieras. Mientras a mí me dé de comer, me dé casa, es odio. Y después ya le encerraba su recámara con candado. Entonces usaba a la madre y usaba a la hija como si fueran sus mujeres. Y ya la estuve atendiendo por años y diciéndole que estaba mal, que ella se considera víctima, que ella estaba mal, que se metiera con uno y por otro con tal de sentirse querida, ¿no? Es que yo solamente me siento que me aman cuando me hacen caso y se van a la cama conmigo, pero pues eso te hace sentir peor, vacía, porque te usan y te tiran como un desechable. Es como las paletas, si no te gusta la de chocolate la tiras y vas por una de fresa. Eso es la promiscuidad que viene precisamente del de abuso, del desamor. Y ya empezamos a hacer liberaciones, sanaciones, pero ya saben que las cabras regresan al monte. Yo no sé por qué les encanta esa vida de sufrimiento, pero les gusta vivir de la lástima, ¿no? Pobrecita. Como si con eso ganaras tu recuperación. Y le dije, ya deja todas esas cosas, que las piedras, que la aromaterapia, deja esas cosas. El problema está en el abuso sexual, en la violación que tuviste, el abuso infantil. Tienes que trabajar por perdonar a que te hizo daño, porque el perdón te libera. Amar es perdonar. Perdónalo porque no sabe lo que hace, Señor. Tuya es la justicia, en tus manos pongo mi causa. Tú eres el que me harás justicia y tuya es la venganza. Pero a mí libérame de este odio que le tengo a este viejo, ¿no? Ya, déjame seguir adelante. Dame la gracia de perdonarlo para olvidarme, porque cada vez que me acuerdo sufro. Huelo, siento impotencia, vergüenza, asco, todo se vuelve a vivir cada vez que te acuerdas de eso. Eso se llama resentir, odio. Y entonces no duraba con ningún muchacho más de un mes, ¿no? Y tenía un hijo de uno, un hijo de otro, un hijo de otro. Y me fui a ver después de como 6 liberaciones y como 2 años de tratamiento para que se quisiera. Nada más, la solución está en amarte. ¿Qué te hizo? Dañó tu cuerpo, pero tu espíritu sigue ahí. Lo que tú vales no lo borró. Y entonces va llorando y me dice, porque tenía un amante en ese momento que es que muy creyente en esto de las liberaciones, muy apegado a esto y a lo otro y lo otro, ¿no? Y entonces lo llevó con un brujo de por donde estaba yo. Y entonces el brujo le dijo, te hicieron un daño, tienes tus chakras desalineadas, hay que alinearlas. Encuérdate y ponte esta bata. Y ahí va y corre la cortinita el brujo. Y el amante allá afuera. Y como la chakra raíz está en la parte genital, dice, el problema es la chakra raíz. La volvió a usar. ¿Ven cómo las cabras tiran al monte? Solo porque se desprecian, porque no se aman. ¿Cómo te pones en manos de gente que ni conoces? Luego fue al Ministerio Público a denunciar el abuso y se burlaron de ella. Ya tiene más de 30 años, ¿no? Tú fuiste porque quisiste, sí. Tú te desvististe porque sí. Tú dejaste que te tocara porque quisiste, sí. Es que me iba a quitar un daño. Entonces, ¿qué vienes a denunciar? Y la volvieron a abusar. Enfrente de ese medio disqueamante que le digo que la iba a ayudar a curar el daño. El daño está en el odio que te tienes tú, en el desprecio que te tienes tú, en el asco que tienes por tu cuerpo, en el asco que tienes por tu aspecto, porque cada vez que te miras al espejo, ves un monstruo, ves una persona mala que no merece ser amada.
Pues es una mentira del diablo. Ama a tu enemigo. Y entonces, regresando a la historia, por eso van de tropiezo en tropiezo. Porque no se acercan a Dios. Porque no quieren salvarse. Porque no se arrepienten de sus pecados, dice Jesús. Porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. No les interesa a Dios. Les interesa destruirse ellos, ¿no? Entonces este joven, un día, después de mucho esfuerzo, nomás veía al padre y le ardía aquí, y quería ahorcarlo, quería matarlo. Quería regresarle cada una de las patadas, cada uno de los puñetazos que le dio desde que era niño hasta que era adolescente. Y entonces conoció a Jesús, vio la vida de Jesús, pidió perdón a Jesús, se confesó, y entonces lo vio de lejos porque dejó a su familia y se fue con otra mujer y ya les dejó de dar dinero, ¿no? Y ahí la madre tuvo que hacerse cargo. Pero quería que sus hijos tuvieran un padre, ¿no? Al final se largó y él lo dejó. Con 6 hijos. Y ya no le pasó ni un peso. Vean nada más la crueldad. Y me contaba que un día lo vio a lo lejos, después de 3 años de que no lo veía, y sintió tanta compasión, que se acercó a él, lo abrazó y le dio un beso, y le dijo, te perdono. Y me dice, eso fue una liberación para mí. Ya no lo traía aquí, ya no lo tenía aquí. Eso es perdonar, liberar. No solo le hizo bien al joven, también al padre. Porque desde ese momento él empezó a dejar de tomar. Y empezó a dejar de andar ahí en la vida bohemia. ¿Por qué? Porque recibió amor. Amor del quien no esperaba que le diera amor, porque lo que esperaba de él era un golpe o una maldición. Pero lo abrazó y lo besó. Por eso dice, ama al que no te ama. Dice San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. No devuelvas mal con mal. Por eso ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue. Y por eso lloramos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y por eso tenemos hambre y sed de justicia, porque nos tratan con tanta injusticia y con tanto maltrato. Y tenemos hambre, porque nosotros comemos, o nuestro alimento es hacer la voluntad de Dios. Dios quisiera matarlo, quisiera destrozarlo, pero mi alimento es hacer tu voluntad. Y tú me dices, ama a tu enemigo. Y lloro todos los días para que me des la gracia de perdonarlo. Entonces el amor lo cambia todo, para bien. Por eso el ejercicio más grande del amor está en el perdonar. Y me decía una señora que la trataron muy mal, yo no lo perdono. ¿Por qué? ¿Cómo voy a regresar con él? Pues no quiere decir que regreses con él. Perdonar viene de una palabra griega, lío. Lío, que significa soltar. Suéltalo. Eso lo viviste hace 10, 20, 30 años. Suéltalo. Que ya no afecte ahorita en este momento tus sentimientos y tus pensamientos. Que cuando ya lo veas tú ya no tengas ese deseo de venganza. Que cuando lo veas tú digas, que Dios te bendiga, que Dios te proteja. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Por eso, queridos hermanos, ese es el camino que Jesucristo nos enseñó. Y si tu alimento es hacer la voluntad de Dios, pues ámate. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no te amas,
Serás borracho, drogadicto, prostituta, promiscua, homosexual, lesbiana y todas las degeneraciones que vienen de la deformación que viene de el desamor, que se convierte en odio. En odio. Como el homosexual que se hizo homosexual porque su mamá floja le decía a su criado que ¿qué vas a hacer, Juanito, de 18 años? Me voy a bañar. Pues métete a mi hija a bañar. Tenía 5 años y ahí lo violaba, ¿no? Y no una ni dos. Y él odió a las mujeres por su madre. Y como el único placer que tenía de él, que le daba ese desgraciado pedófilo, pues pensó que ese era el camino, ¿no? O sea, me siento hostilizado. Me siento fracasado. Siento un gran dolor, pues ahí voy por el placer. Ando en Santa Mónica, ¿quién quiere, no? Necesito que me dé para que yo pueda dejar de sentir este dolor, porque el placer es lo contrario al dolor, pero ese placer es placer por el placer, no hay amor, es usarte. Y así lo escriben, ¿no? Estoy disponible, ¿no? Como si fueras un carro, ¿no? Estoy en la ruta, estoy cerca. ¿Y qué? Pues esto es destruirte, destruyes tu cuerpo y destruyes la amistad con Dios. Y por eso nosotros debemos de procurar reencontrarnos en Cristo Jesús y que Él nos ayude a perdonar. Sin ti no lo puedo hacer, Jesús. Dame la gracia de perdonar. La gracia es la emoción que te lleva a perdonar. Recuerdas y ya no sientes dolor. Recuerdas y ya no lloras. Recuerdas y ya no le deseas el mal. Y entonces el odio es precisamente lo que el hombre padece, y por eso hay guerras, y por eso hay discriminación, y por eso hay todo lo que dicen, ¿no? Es odio. Son los hombres que construyen la ciudad terrestre. Mucha gente me dice, ¿cómo le hago para quitarme una maldición? Un señor me dice, fíjese que mi papá no quería que me juntara con esa muchacha, pero yo la quería y ya llevo 30 años con ella, y él me dijo, nunca vas a ser feliz, desgraciado, nunca la vas a ver llegar, te va a ir muy mal. Y efectivamente nada le salía, ¿no? Entonces, si él hubiera dicho, Dios te bendiga, anula la maldición. No son las palabras las que hacen el efecto que te llevan a la ruina, sino el deseo malvado de tu corazón que un demonio agarra y la hace realidad. Como aquella que dice, maldita no eres mi hija, y te escupe, ¿no? Porque se embarazó de alguien que no le parecía, ¿no? Y al paso del tiempo, eso que escupió acabó consumido en la droga y en el alcohol. Se murió. ¿Tuvo efecto la maldición de la madre o del padre? ¿Lo decían con otra intención? Solo lo saben ellos. Pero la palabra no es la que hace el daño, no es lo que te hace tomar, sino lo que los demonios captan y entonces cumplen el deseo. Esa idea de que los brujos, los babalos tienen algún poder son unos payasos, no tienen ningún poder. ¿Crees que un demonio va a dejarse domesticar como si fuera un gatito? Si es superior a ti, se burlan de ellos. ¿Qué poder tienen? Solo el de odiarse y de odiar a todos, ¿no? Por eso, tú eres católico, no tienes que ir con esos hijos del diablo porque ellos odian a Dios. Pero si tienen la Virgencita, pero si tienen esto, si me dieron la medalla milagrosa, si me dieron la medalla de San Benito. Luego cuando estamos haciendo la liberación, ¡ay, me quema, quítatela! ¿Quién te la dio? La bruja, la curandera. ¿Para qué vas con esos hijos del diablo que te odian y nada más te usan a ti?
¿Tú crees que si tienen el poder que dicen tener, vivirían en cuchitriles y andarían ahí perdidos en la vida, drogados o borrachos? ¿O peleando por cualquier cosa? Pues están igual que tú. Es que me hizo un daño, pues el daño es el odio. Ellos están igual que tú. Un ciego no puede sacar a otro ciego. Y entonces se sienten mucho y creen que pueden mucho. ¿Que van a poder? Si no pueden con su propia vida, si no pueden reconocer lo que son, si todo lo tienen que hacer a oscuras y en cosas de marranos, que apesta a diablos, pues es el odio. No me importa que aquí esté revolcándome en medio del olor a sangre y carne putrefacta de los animales que sacrifiqué y todo eso, no me importa, no me llega a mí el aroma porque yo apesto igual que ellos. Entonces, ¿cómo te acercas a ese lugar hediondo y pestilente? Como una señora me dice, oiga, venga que me libere, ¿por qué? Es que la santera de Valle Dorado me cobra 80,000 pesos. ¿Y a mí qué? Yo no soy hijo del diablo, vete con ella, ¿a mí qué? ¿Tú quieres al diablo, vete con él? Pero si el diablo no tiene ningún poder más que el que tú le das, y no te puede hacer daño a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permita es para sacar un bien. Bendice al que te maldice. Entonces fíjense tan fácil que es, te tocan la espalda y un conjuro y ya te fregaron, ¿no? O te echan polvo, o te ponen polvo de hueso de muerto. Ya ven todo lo que ha sucedido con el cadáver que sacaron de Iztapalapa, que usan la santería y la brujería. Lo ponen aquí, tú llegas y lo tocas, y ves a esa vieja que siempre dices, ay, esa señora tiene cara de molleja de pollo y está toda deforme, parece un tinaco rotoplas, ¿quién se va a fijar en ella? Me da asco nada más verla, ¿no? Y la vas viendo un año, otro año, y de repente tocas eso, ay, qué hermosa, ¿no? Como la de Amor Ciego, ¿no? Está gordota y la ve Cameron Díaz, ¿no? Y entonces ya lo amarró. Y entonces no se puede desatar. ¿Por qué? Porque tú le diste el permiso. Entonces ve, lávate con agua bendita, ve que te bendiga el Padre, o tú mismo, Dios me bendiga y me proteja de todo mal y ya. Pero entonces todo eso existe y todo eso es fundamentado por el odio. El diablo te odia, te destruye. Una señora me estuvo buscando ahí como 4 días detrás de mí, salía de mí, dice, oiga, ¿me puede confesar? No, si te confesé apenas la semana pasada, no, pero me urge. No puedo, ahí va a la otra iglesia. Por favor, no puedo, va a la otra iglesia. Y ahí me sigue 3 días. Bueno, a ver qué quieres, si te acabo de confesar. Es que le pasé el huevo a mi hijo porque le duele la cabeza. Y que no te dije que eso es idolatría y que eso es un pecado mortal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Tú has estado aquí en las liberaciones, tú has visto cómo se pone la gente por la influencia del demonio. Tú has visto cómo los azota, cómo los revuelca, cómo los hace vomitar, cómo hace que entren en trance. Tú has visto todo lo que les hace y todavía tú haces eso a tu hijo. ¿Qué no lo quieres? Es que me suplicaba de rodillas porque le dolía la cabeza. ¿Y por qué no lo llevaste al médico? ¿Por qué no le diste un mejoral? ¿Tú crees que un huevo es para quitar el dolor de cabeza? Pues es una tontería. Pero eso es la vida brujeril, ¿no? No te voy a confesar hasta que te arrepientas. Y tienes que ir al Santísimo una semana para que no lo vuelvas a hacer. Y tráeme a tu hijo. ¿Cuándo me lo llevo? Nunca. ¿Y no sabes que el demonio te puede agarrar así la cabezota y hacer que casi te estalle? Y entonces ya le pasa a la bruja y ya te dice el diablo, pues ya vas a creer en mí, ya no vas a ir a la iglesia y aquí te vas a quedar conmigo. Por eso el chamaco no quiso ir a liberación a la iglesia, ¿no? Entonces hay que tomar con interés e integridad nuestra vida espiritual. Tú vienes aquí a encontrarte con Dios Todopoderoso y beber de la fuente de la gracia para imitarlo, para amar a buenos y malos.
No ser malos como los malos, no hacer el mal como hacen el mal. Por eso Jesús dice, al que te den una mejilla, ponle la otra. Dicen, eso es ser tonto. No, eso es amar a Dios. ¿Por qué? Porque te dan con la mano abierta, la primera, y la otra te la dan acá, y ya vienen todos los huesos de la mano. Es más duro. ¿Y qué te dice Jesús? No respondas mal con mal. Eso es lo que te está diciendo. Si te quitan la capa, dale también la túnica. Tú sé generoso como Dios, que lo que te quitarán, Dios te lo repondrá. Que el dolor que te causará la agresión, Dios lo sanará. Nada es imposible para Dios, pero tú no seas malo como Él. Tú no respondas mal con mal. Y entonces es tan sencillo quitarte las maldiciones, maleficios y hechizos bendiciendo a la persona. Nada más. Dios te bendiga. Y ya. No hacen más, no pueden hacer más. Si sabes que los demonios son unas mascotas de Dios porque son seres inferiores a Él y hacen lo que Él dice. ¿Y cómo un hombre puede decirle a una persona que está influenciada y está gritando o se está moviendo en el nombre de Cristo, te ato y te amordazo, y se quedan quietos y se callan? ¿Es el poder que tiene el hombre? No, es el poder que Jesús le dio a un hombre para ayudar a las personas que se meten en la dinámica del odio. Amar es estar ahí, queridos hermanos, viendo cómo tiemblan, cómo lloran, cómo sufren, cómo entran en trance, cómo levitan, cómo escupen, cómo vomitan, cómo te gritan de groserías, cómo dicen que te odian. Eso es amar, eso es amar. ¿Por qué tiene uno que padecer lo que está padeciendo ella y sufrirlo también uno y desgastarse uno por ellos? Porque eso es amar. No importa, ya no lo haga, ya se ve muy flaco, ya se ve muy... No importa. Lo que importa es que tú descubras quién es el que verdaderamente te ama y te dejes amar por Él. Así es que, queridos hermanos, esta es ya las partes concretas de las bienaventuranzas. ¿Por qué lloro? Pues porque me siento enfermo y no encuentro de qué. ¿Por qué lloro? Porque tengo una mala racha y ya llevo muchos años y no encuentro por qué. ¿Por qué lloro? Porque me insultan. ¿Por qué lloro? Porque no me siento bien. ¿Por qué lloro? Porque no me siento útil. ¿Por qué lloro? Porque no me siento amado. Porque me siento solo. Felices los que lloran porque serán consolados. Por eso trata al otro como quieran que te traten a ti. Si tú te amas, tratarás con amor. Pero mientras que el otro entiende que es amar, dice San Juan de la Cruz, ame a quien no lo ame. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Y entonces aquel papá brutal, bestial, cruel, sádico, a partir de que recibió un beso del hijo afrentado, agraviado y vejado, empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque sintió a alguien que lo amaba y sintió el amor y sintió que lo perdonó. Entonces el perdón nos sana, queridos hermanos, de todo el odio que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y para darse cuenta de que nosotros valemos, solamente mira la cruz. Él murió por ti. Él padeció por ti. Fue escupido por ti. Fue crucificado por ti. Le pusieron la corona de espinas por ti porque te ama. ¿Quién hace eso si no es que te ama? Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Tú eres amigo de Jesús. Por eso estás aquí. Por eso perdona a todos los que te han hecho daño, a todos los que inyectaron tu corazón de odio. Ámate y déjate amar por Dios. Y experimentarás una vida diferente. Y entonces sentirás todo el amor que Dios te tiene. No temas, porque Dios está siempre contigo. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá con gloria para juzgar a Jesús, y su reino no tendrá fin. Pero el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Pero la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Deseo la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos podemos hacer. Hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza que vamos a ofrecerte nos ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu por el odio y el desamor, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos a Dios que nos libre del diablo y de caer en tentación, nos proteja de las perturbaciones, diciendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, tú también nosotros perdonamos a los hombres. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el amor puro, desinteresado. Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero de palabra por las palabras. He escuchado rumores que te sientes cansado y que buscas la forma de decir que todo ha terminado.
y te aburre la gente, que no más sufrimientos, que has querido respuestas, pero todos son falsos intentos, que la cruz ha crecido, que todos son problemas, quieres que sea pronto, terminar con la historia y tus penas. No te quites la vida, ya no agarres la pena, no conviertas tu llanto en una interminable condena. No te arranques el alma, ya no agrandes la herida, en la cruz hay un hombre para que en su dolor tengas vida. Mira los cielos y las verdes montañas, belleza en la vida, sé que puedes ganar la batalla. Acaricia a los niños, alimenta al pequeño y que lata su alma, sé que puedes vivir con sus sueños, sé que existe un futuro en las manos de Dios. Ven y canta conmigo y que nunca se apague tu voz. No te quites la vida, ya no agrandes la pena, no conviertas tu llanto en una interminable condena. No te arranques el alma, ya no agrandes la herida, en la cruz hay un hombre para que en su dolor tengas vida. No prepares tu muerte, no te des por vencido, no estás sola en el mundo, a tu lado siempre está contigo. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que nos has dado, Señor, en este sacramento sean para todos nosotros una prenda segura de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Dejen amarse por Dios. Ámense ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.